Es el sensacional Garu Clínico presentándonos un nuevo tema. No olvides suscribirte y hacerte miembro del canal. Tiene beneficios muy buenos. Hola colegas, hoy hablaremos de asma, una enfermedad que cada vez es más hablada en estos momentos y que muchas personas en silencio la tienen en cualquier momento de sus vidas. Puede ser ya sea un amigo, un conocido o un familiar la tenga y veas que hay ciertos ejercicios que les cueste demasiado hacer y que tengas muchas dudas de por qué sucede todo esto. Entonces, ¿qué podemos hacer cuando se nos presenta un caso de asma? Bien, el primer punto y más importante es saber si nosotros sabemos identificarla. Si alguna vez has visto a alguien que está teniendo una crisis, podemos darnos cuenta de que hay una serie de síntomas como dificultad para respirar, junto a ello la sensación de opresión torácica y la tos de alta intensidad, que son los principales síntomas. Todo esto se debe a una reacción de nuestro cuerpo y de nuestro sistema respiratorio. Pero para que quede bien claro mi punto, aquí les presentaré la vía aérea. Esta es una vía aérea normal y al momento en el que sucede una crisis asmática estará hiperreactiva y ocasiona obstrucción parcial al estar inflamada. Toda esta inflamación se debe a un montón de células inflamatorias, como son los mastocitos, los eosinófilos y los linfocitos T, y en casos de un asma grave puede ocasionar un taponamiento de la vía aérea. Por lo tanto, esto reduce su diámetro y aumenta la secreción de mucosa. Todo esto es un dibujo. En la vida real podemos ver algo como esto. Podemos ver cómo está obstruida cada vez la vía aérea y que hay un aumento de secreción. Y si usamos nuestro estetoscopio, escucharemos un cambio de sonidos en su respiración. Este sonido que escuchamos son las sibilancias, que se escuchan de esta forma. Y en este momento la persona nos tratará de decir que le hace falta el aire. Claro, a primera instancia es de esta forma en la que encontramos una crisis asmática. Haría falta hacer todo el diagnóstico, pero teniendo en cuenta estos primeros síntomas, ya podemos pensar en que se trata de una crisis. Ahora se estarán preguntando, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué es lo que está ocasionándolo? Nuestras acciones dependen de la gravedad de cada persona y por supuesto el historial heredofamiliar. Aquellos padres que tienen asma es más probable que su hijo también la tenga, pero también hay factores alérgicos, similar a la rinitis alérgica que provoca una reacción como el polvo, el pelo de los animales, que son factores que podrían desencadenar los síntomas la mayoría de las veces. Ahora, si fuera a nivel ambiental, por ejemplo, el humo de leña o la constante contaminación del lugar altamente transitado, también es un factor de riesgo que provoca todo esto. Incluso hay factores estresantes que provocan también el desencadenamiento de una crisis asmática debido a la participación del sistema simpático. Otra cosa importante es el ejercicio de alta intensidad, ya que es común que todos los que hayan sido diagnosticados les preocupe si su estilo de vida será diferente al de los demás o si les tienen prohibido hacer ciertas actividades más que a otros. Para responder a ello siempre diré que nuestro segundo paso es identificar el grado del asma en el caso en el que éste se encuentre. Pues muchos habrán visto que unas personas usan un inhalador. ¿Para qué es eso?, dirían ustedes. Eso se llama salbutamol y es un medicamento de rescate, por lo mismo de que su acción es rápida y evita la obstrucción de las vías aéreas, por lo que tenemos que tener a consideración entonces lo siguiente. En base a sus síntomas, por ejemplo, si tiene síntomas de asma que son los que anteriormente habíamos mencionado, por ejemplo que sean en las mañanas y en las noches, más de 2 veces por la semana. Este es un indicativo. Si llega al grado de despertarse en una noche más de 2 veces por semana, si nos dice que sí, entonces, ok, ya tenemos otro punto. Si le preguntamos si usó medicamentos de rescate como es el salbutamol, entonces más de 2 veces por semana, ya tenemos otro punto. Y si se le complica al realizar actividades, que la mayoría de las veces es un sí, entonces tenemos otro punto. Todos estos puntos son indicativos de cómo está el grado de asma. Que no se nos olvide esta relación 2, 2 y 2. Si respondo que sí en todas, inmediatamente piensa que es un asma que no está controlada y que el objetivo es llegar al control. Y que como tal no hay cura del asma, sino más bien un control de esta.
Entonces, si esta está relacionada al ejercicio con periodos asintomáticos, lo más importante es que no afecte las actividades cotidianas. Si tenemos síntomas al menos de una vez a la semana que se presente en un periodo nocturno menos de 2 veces al mes, sería el caso de un asma intermitente. Si tuviera más de 2 crisis nocturnas al mes y más de una a la semana, se encuentra en un asma persistente leve. Si los síntomas son diarios en la noche, que se presente más de una vez por semana, entre otras necesidades como limitación de la actividad y del sueño, además de que se requiere el uso de agonistas beta-2 adrenérgicos, que es el salbutamol, es un caso de asma moderado. Pues esta tabla resume de manera muy clara estos puntos. Ya si es grave, hablamos que los síntomas son muy frecuentes, y aquí podemos ver la función pulmonar en base a la espirometría. Aquí podemos ver mayor del 80%, aquí podemos ver que se encuentra en un 80% en el caso de una persistencia leve, en caso de que sea un persistente moderado, que sea menor del 80% hasta un 60%, que sea un poco mayor, y en caso de una persistente grave que sea incluso menor del 60% del volumen expiratorio. Ahora, todo esto ha sido clínicamente cómo identificamos el asma. Es verdad que cuando hablamos de su abordaje no solo podemos hablar del caso de los adultos, sino también en niños y adolescentes. Aquí tenemos el cuestionario de respiración fácil, lo que en inglés se llama como AC Breathing Survey, donde hacemos una serie de preguntas, las cuales tienen una alta sensibilidad del diagnóstico de asma. Si preguntas si hay dificultad para respirar o sibilancias, si hay tos nocturna que despierte al niño y también que se presente tos, lo que condicione a suspender el ejercicio, que sea tos por más de 10 días más persistencia de cuadros gripales, lo que nos dará el diagnóstico en niños, puesto que no es igual que se realice la espirometría en el caso de los niños. Ahora, en el caso de adultos o jóvenes mayores de 18 años, para confirmar el diagnóstico es necesario la espirometría con prueba de broncodilatador. Si vemos que incrementa más del 12%, nos indica que está respondiendo al broncodilatador. La FEN, o también conocida como la fuerza respiratoria mínima, es un estudio adicional en el caso de los valores anteriores estos salgan normales. Con eso se puede confirmar o descartar. Además, también podemos tomar una radiografía de tórax. Es válido usarla, ya que las infecciones respiratorias pueden ser las causantes de una crisis de asma, pero aquí su importancia es más para descartar cualquier otra patología, puesto que en un paciente que solo tiene asma, la radiografía la podremos ver normal. Bien, ahora hablaremos sobre el tratamiento, el cual dependerá de cómo se encuentre el paciente en ese momento, y de ahí es que vayamos escalando. Este esquema se ha visto mucho y lo más importante es saber interpretarlo. Yo prefiero que se vea así, teniendo en cuenta que los primeros escalones perfectamente se pueden tratar en una consulta de control. Aquí su control es mediante glucocorticoides inhalados, como lo es fluticasona. En el caso de la fluticasona, el cual ya anteriormente habíamos mencionado en rinitis, ejerce un efecto antiinflamatorio y antialérgico, inhibiendo la producción de leucotrienos y citocinas inflamatorias, las cuales son causantes en gran parte de esto. Este se usa mediante una inhalación cada 12 horas. De esa manera se va obteniendo el control diario. Pero si estamos hablando ya de un nivel 3, podemos iniciar un manejo y derivarlo a segundo o tercer nivel, por lo que puede ser clasificado su tratamiento como controladores y rescatadores. Aquí los controladores se toman a diario, siendo un tratamiento a largo plazo, donde incluyen glucocorticoides inhalados, y también por otro lado utilizaremos los de rescate, como es el salbutamol, el cual es un beta-2 adrenérgico de efecto rápido. De aquí que siempre veamos el término SABA, que está en inglés, lo que significa Short Acting Beta Agonist. Sí, lo sé, es bastante inglés por aquí, pero cuando nosotros hablamos de una crisis, hablamos de la dificultad respiratoria, ¿sí? Que esto no se nos olvide, puesto que hay pacientes que están bien controlados y de repente cuando nosotros
vemos pueden tener una crisis, así como pacientes que no estén controlados y que no hagan una crisis. Recuerden que una crisis es un inicio súbito de los síntomas, ya sea leve, moderado y grave. Por ejemplo, en un paciente que está grave presenta taquipnea, o sea que empieza a respirar rápidamente y más profundamente, lo que conocemos como polipnea, además de presentar que sea hipoxemia, es decir, que su saturación de oxígeno esté debajo del 90%, aquí ocuparemos salbutamol con bromuro de ipatropio. El bromuro de ipatropio es un anticolinérgico que se encarga de inhibir la broncoconstricción. La dosis recomendada en adultos es de 2 disparos 4 veces al día y también se tiene como principal reacción adversa la tos, también agregando oxígeno más mascarilla. Entonces, cuando se presenta una crisis tenemos que dar un medicamento de rescate como es el salbutamol. La dosis recomendada es una inhalación de 100 a 200 microgramos en un dispositivo inhalador. En el paso 2 es el control, donde utilizaremos corticoides a dosis bajas, por ejemplo budesonida o fluticasona, que son los más comunes, y dependiendo de la gravedad es que puede ser de dosis altas o bajas. Si estamos en el paso 2, entonces usaremos las dosis iniciales de 100 a 200 microgramos al día. Ahora, si estamos ante un nivel 3, utilizaremos corticoides a dosis bajas, más un beta agonista de acción prolongada, a lo que se conocen las siglas de LABA. Aquí es donde podemos encontrar medicamentos como salmeterol y formoterol. Para el nivel 4 ya estamos hablando de un manejo especializado y que no está de más conocer, en donde ocupamos dosis media de glucocorticoides de 200 a 400 microgramos. Ahora, si todo esto lo transformamos en la vida real, siempre es importante que en estos casos tengas a la mano un nebulizador, solución salina y la ampolleta del medicamento. Normalmente estos nebulizadores tienen una área para vertir el contenido, que es la que está ahí. Se abre la ampolleta y la viertes. Utilizas 1 mililitro de solución salina para que así puedas encender el nebulizador. Observarás que se produce un vapor. Este se coloca con la mascarilla de tal forma que el paciente respire ese líquido y listo, solamente hay que observar el momento en el que se acabe el medicamento para que se pueda retirar. Otras consideraciones que se deben de tomar en cuenta es el ejercicio, el cual en primer lugar debe estar bien controlado con los medicamentos. También retirar esos factores de riesgo que condicionen el asma, que son los que anteriormente habíamos mencionado. Puedes hacer actividad física con las debidas precauciones y no habrá ningún problema, salvo que algunos de los anteriores puntos no estén bien. Ahora, todos estos son los puntos más importantes a mencionar sobre el asma. Si tienen alguna duda, me lo pueden dejar en los comentarios y con mucho gusto estaré respondiendo a todas sus dudas. No me queda más que decir que nos vemos hasta el siguiente video y nos vemos hasta la próxima. Adiós.